para que ya, listo. Pues muchísimas gracias a todas y todos. Pues llegamos al cierre de este US Mexico 360. Estamos de verdad muy contentos pues con las participaciones de todas y todos y por el interés que hay sobre todo pues de estrechar lazos y aprender sobre la relación bilateral. Llegamos a esta última sesión, que es la de soft power, que es uno de los temas que yo considero muy importantes porque tienen que ver con la diplomacia pública y pues un poco pues, con nuestro día a día. Y bueno, para ello tenemos el gusto de contar con la presencia de la honorable embajadora Marcela Celorio Mancera. Ella es cónsul general actual de México en Los Ángeles. Y la embajadora Marcela pues se desempeña como cónsul general en Los Ángeles desde junio de 2019. Es miembro del Servicio Exterior Mexicano y recibió el rango de embajadora en 2017. Antes de su actual cargo, trabajó como cónsul general de México en San Diego y anteriormente como vicecónsul en Nueva York, donde codirigió la implementación de diversas iniciativas para el empoderamiento de la comunidad mexicana, como asistencia psicológica a migrantes y asistencia a la comunidad LGBTQI, más mediante la implementación de zonas de seguridad dentro de los consulados. También ha representado a México en Europa, Medio Oriente, sirviendo como consejera para asuntos políticos en la Embajada de México en Bélgica y la misión permanente en México ante la Unión Europea. Trabajó como jefa de misión en la Embajada de México en Israel, consejera para los asuntos económicos, comerciales y de cooperación. Al principio de su carrera fungió como jefa personal de la Embajada de México en los Estados Unidos y como directora general adjunta para América del Norte en la Secretaría de Exteriores. Trabajó como directora para Estados Unidos ante eso y como directora de políticas de protección. Así que pues la embajadora Celorio también ha sido maestra en universidades como la Ibero y bueno, pues está relacionada 100% con el tema de la doble nacionalidad, la seguridad y la integración de América del Norte, pues como un ente fundamental para la relación tanto de México como de Estados Unidos. Entonces, pues, qué mejor que hablar de soft power que con ella. También tenemos el súper gusto de tener a Andrés Martínez, miembro del consejo de la US Mexico Foundation. Y bueno, él nos dará también unas breves palabras al final para cerrar esta sesión. Y bueno, muchísimas gracias a todas y todos por sumarse a todas estas sesiones. Entiendo que también el presidente de la AMSE se va a sumar al cierre de la sesión para poder dar unas palabras de despedida a todas y todos. Y bueno, pues ahora sí que sin más, Marcela, te cedo la palabra para que esto se vuelva un diálogo. Si quieres, te damos unos 15, 20 minutos de introducción y luego ya podemos hacer preguntas y respuestas para hacerlo mucho más didáctico. Muchísimas gracias, Nuria, y muchas gracias a todos ustedes por la invitación de precisamente lo que dices, sostener un diálogo. Y creo que una de mis características de ejercer el soft power es no tener protocolos. Siempre me ha gustado, no precisamente romper los protocolos, porque no los podemos romper, pero sí ser mucho más digamos, convencionales y más familiares en nuestras intervenciones, ¿no? Pero en primer lugar, pues les quiero dar un poquito de contexto. Qué bueno que es poco tiempo el que tengo que hablar yo, porque me encantará escucharlos a ustedes y aprender de ustedes y que realmente vaya en las dos vías el aprendizaje. El contexto es particular porque yo empecé en la Secretaría de Relaciones Exteriores en el área de consulares. Sin embargo, cuando ya soy diplomática, ingreso al Matías Romero, mi trayectoria empieza en embajadas. La primera es en Washington, D.C., donde estuve un rato en la jefatura de Cancillería y como Chief of Staff. Después estuve en Israel, en Medio Oriente y después en Bruselas. Entonces, mi formación se puede decir que en el exterior la hice en embajadas. Entonces, de alguna manera, la vena diplomática vis a vis la vena consular, pues tiene aristas y tiene características distintas, pero al final ambas lo que... Quisiera ir a una tienda de Apple. ¿Perdón?
Su finalidad, pues, es precisamente aprovechar todos esos recursos que nos da nuestro maravilloso país para poder ejercer esta diplomacia pública de soft power. Después, creo que se me ha ruido por ahí. Bueno, después de este periplo por las embajadas, ya tuve la oportunidad de todo lo que aprendí en la teoría, podríamos decir en Cancillería, pues aterrizarlo en el día a día con los migrantes, con los mexicanos en Estados Unidos. Y es cuando llego a Nueva York, a San Diego y a Los Ángeles. Definitivamente, cada lugar ofrece particularidades distintas y sobre todo tomar en consideración que la comunidad mexicana en el exterior no es monolítica, es una comunidad muy diversa, con un perfil no homogéneo, muy distinto, y entonces dependiendo en dónde se encuentre uno ubicado, pues serán las necesidades de esa comunidad y será la respuesta de los diplomáticos para atenderlos. Entonces, les voy a dar un ejemplo. Cuando estuve en San Diego, llegué al consulado y bueno, pues todo lo que me había preparado y todo lo que había presentado al Senado de la República, presentando mi programa de trabajo, pues venía de una estructura obviamente basada en la Convención de Viena sobre relaciones consulares, sobre la convención bilateral que hay entre Estados Unidos y México, sobre nuestra propia ley, que te dice que, bueno, pues si tú vas a representar a tu país en un determinado lugar, pues esa es tu circunscripción. Entonces, mi circunscripción, de acuerdo a una diplomacia tradicional, era San Diego. Pero la verdad es que es una sorpresa para mí y la verdad es que fue muy aleccionador y tuvo mucho aprendizaje porque la frontera es una región maravillosa que para entenderla y que para poder atender sus necesidades hay que vivirla. Y precisamente yo viniendo con este concepto de diplomacia tradicional, de repente me vi confrontada con una realidad en que ese concepto no encajaba, ¿no? Entonces, porque hay una comunidad binacional que hay que atender. Entonces, de ambos lados de la frontera esperan que los cónsules atiendan sus necesidades. Me acuerdo mucho que con algún colega o algunos colegas del Servicio Exterior mexicano, les decía, es que yo soy una cónsul transfronteriza, que no solamente estoy atendiendo a la comunidad en San Diego, sino que también del otro lado de la frontera. Y me decían, Marcela, eso no puede ser, eso no existe en la ley. Eso no está en la Convención de Viena, ni en nuestros tratados, ni en nada de eso se encuentra. Y le dije, bueno, pero estamos en el siglo XXI y lo que nosotros tenemos que hacer como funcionarios, obviamente actuando en el marco de la ley, tenemos que dar respuesta a esas necesidades. Entonces es así como yo acuño el término de la diplomacia transfronteriza, que para darles también un concepto, a lo mejor me van a decir, bueno, pero ¿qué es esto? La diplomacia tradicional es de estado a estado, ¿no? Es por eso tenemos nosotros una embajada en Washington, tenemos la embajada de Estados Unidos en la Ciudad de México, y esa es una diplomacia de estado a estado, la diplomacia tradicional. Y después tenemos la paradiplomacia. La paradiplomacia es aquella, y eso es algo que a ustedes les debe interesar, es aquella que se lleva a cabo por parte de los entes subnacionales. En este caso, las entidades federativas en México, pues hacen sus delegaciones, viajan al exterior y mantienen relaciones, hacen conexiones, precisamente para posicionar sus estados. Pero no es una diplomacia tradicional, es lo que se llama la paradiplomacia, la que llevan a cabo los gobiernos subnacionales. Pero ¿cuál es la diferencia con una diplomacia transfronteriza? Y aquí me gustaría darles algunas características que lo hacen distinto. Estamos frente a una diplomacia transfronteriza, no es para diplomacia tal cual, es transfronteriza, porque aquí estamos hablando que no solamente es la comunidad de la frontera del lado de Estados Unidos y la de México
que cara a cara ejercen esta diplomacia, como lo hacen Estados Unidos frente a México o alguno de los estados frente a otro país, sino que lo hacen de manera conjunta. Ese es una característica súper importante, porque no hay otro lugar quien ejerza una diplomacia en que la propia comunidad de manera conjunta lo hace entre ellos y de manera conjunta hacia sus capitales, en este caso Washington o la Ciudad de México, y al resto del mundo. Entonces, ese es un tema muy importante. Otra de las características importantísimas es que hay un involucramiento de la sociedad civil muy concreto y muy patente. ¿Por qué? Porque están enfrentando los mismos retos, porque están enfrentando las mismas oportunidades. Por ejemplo, siempre decimos, a ver, los lazos familiares, los lazos de educación, o sea, los estudiantes que vienen y van, los trabajadores que cruzan todos los días, los intercambios comerciales, respiran el mismo aire, toman la misma agua. Entonces, eso los hace ser los fronterizos. Y las características de los fronterizos es que es una comunidad muy resiliente, muy echada para adelante y que siempre está avanzando sus intereses. Pero eso es importante. Entonces, ¿cuál es el? De aquí me van a decir, bueno, y el soft power, pues eso fue precisamente el soft power, en ejercicio precisamente de conocer una realidad que estaba, que se imponía a todos estos cánones tradicionales que trae uno, el bagaje, que por ejemplo en Europa pueden funcionar, o en Medio Oriente, o a lo mejor incluso en Nueva York, pero no en la frontera. Entonces, a través del soft power yo empecé a ir, ahora sí que del otro lado, ir y venir, y me convertí junto con el cónsul también estadounidense en Tijuana, en representantes de esas necesidades de la comunidad ante nuestras propias capitales y ante el resto del mundo, ayudándoles, coadyuvándoles. Entonces, esa es una manera de ejercer la diplomacia. Y aquí me quiero detener para decirles que de los 50 consulados que hay en Estados Unidos, ya vamos a tener otros 2 en Oklahoma City y en New Jersey, y esto es debido a las necesidades precisamente de la población, pues todos somos como una mini embajada. Esa es la realidad. Aquí en Los Ángeles, les cuento un poquito del reto que tenemos mi equipo y yo, es que tenemos casi 4 millones de mexicanos y de origen mexicano, lo cual nos hace la segunda ciudad con más mexicanos en el mundo después de la Ciudad de México. Pero junto con los otros 4 consulados de carrera que tenemos, que son Santa Ana, San Bernardino, Oxnard y Fresno, y digo tenemos porque nosotros lo supervisamos de acuerdo a la ley como consulado general, alcanzamos los 10 millones de mexicanos y de origen mexicano. Y les hago la broma a mis colegas, porque cuando las cosas van muy bien en los consulados de carrera, nadie se acuerda del consulado general. Pero cuando cae una bomba, entonces sí, el consulado general está para coadyuvar, ¿no? Entonces, es muy interesante y la verdad es que tenemos un gran reto en esta circunscripción. Ahora bien, les quiero comentar un poquito de lo que hemos hecho en términos de diplomacia pública, de soft power aquí en Los Ángeles. Como dije hace un rato, hay que aprovechar las particularidades del lugar en el que estamos y de la comunidad a la que atendemos. En este caso, ¿cómo no aprovechar que estamos en la capital del entretenimiento a nivel mundial, que es Hollywood? Aquí llegan muchos, tenemos migrantes de todos los perfiles, los que llegan a trabajar a servicios en las áreas rurales, a los trabajadores agrícolas, pero también hay digamos, un pool, un grupo de jóvenes muy creativos mexicanos que quieren ser escritores, productores, actores, guionistas, que vienen aquí buscando una oportunidad. Entonces, lo que nosotros hemos hecho desde el consulado es aprovechar esta coyuntura, y tenemos un centro cultural también que tiene un cine. Lo que hemos hecho es erigirnos en un centro cultural comunitario, no solamente para los mexicanos, sino para todos los angelinos. Aquí en Los Ángeles
después de Washington y de Nueva York, tenemos más de 100 cónsules representando a sus países. Entonces se imaginarán pues la multiculturalidad de esta ciudad y lo que representa. Y entonces lo que hacemos es tratar de construir, como dicen en inglés, hacer un bridging. Estamos haciendo puentes de entendimiento. Y empezamos, algo muy singular, empezamos entre los mexicanos. Y aquí les cuento una historia. Cuando llegué aquí a Los Ángeles, en junio del 2019, tuve un encuentro con la comunidad y al terminar la comunidad, algunos me preguntaban, ¿de dónde es, cónsul? Bueno, pues queda claro que soy mexicana. No, pero dígame de dónde. No, de México. No, entonces cada grupo quería que, no, la cónsul es de Jalisco, no, la cónsul es de Veracruz, la cónsul es de Chiapas. ¿Por qué? Porque cada uno de los grupos, y es la manera en cómo se han conformado los migrantes en Estados Unidos, los clubes de oriundos, tienen un peso muy importante y impulsan sus propios intereses. Pero ¿cómo lo vemos nosotros? Nosotros estamos tratando de construir esos puentes entre esos clubes que sigan manteniendo sus tradiciones y sigan pugnando por sus intereses, pero que aprendamos a trabajar en equipo, a decir, bueno, pero en Estados Unidos somos todos mexicanos. Entonces vamos por un mismo objetivo. Entonces es hacer ese puente. Luego hacer un puente entre los mexicanos nacidos en México y los mexicoamericanos, porque ya las segundas y terceras generaciones no tienen absolutamente nada que ver con nosotros. Es como, por ejemplo, cuando uno va a Israel, y eso yo me lo topé, el perfil del judío mexicano es completamente distinto del judío argentino, y eso que somos de América Latina, o del judío neoyorquino, o del judío europeo. Son completamente distintos a lo que es el israelí. Entonces, lo mismo pasa aquí. Tenemos que entender que si, por ejemplo, ahorita que es desarrollo económico, que si quieren avanzar sus intereses en Estados Unidos, también hay que tomar eso en consideración, porque no es lo mismo un mercado al que estamos acostumbrados en México al que está ahora en Estados Unidos de segunda, tercera, ulteriores generaciones. Entonces, y también, obviamente, los puentes que hacemos con los anglos, ¿no? Con los estadounidenses anglos, de origen anglo. Algunos ejemplos de lo que hemos hecho en términos de diplomacia pública. Durante la pandemia, no nos quedamos de brazos cruzados. Nos convertimos en un hospital prácticamente. Tuvimos un centro de pruebas. La pandemia se declaró en marzo. Para mayo, nosotros ya teníamos un centro de pruebas de COVID-19. Y en cuanto estuvo la vacuna, nosotros también como hospital dimos vacunas y lo dimos a toda la comunidad. Lo mismo fueran mexicanos o de otras nacionalidades. Aquí nos juntamos todos para ayudar. Y también nos convertimos en un centro de asistencia humanitaria. Llevamos despensas a los trabajadores agrícolas, fuimos muy vocales para que les ayudaran. No contaban con el equipo de protección, no era una obligación del empleador y ahora ya lo es. Entonces, hicimos, pero nos anclamos, diríamos, o echamos mano de lo que les estaba diciendo hace un momento, de cómo no aprovechar que estamos en Hollywood, y el arte y la cultura para nosotros son importantísimos. Y de ahí echamos mano. Entonces, por ejemplo, llevamos a cabo conversaciones, que les dijimos conversaciones en cuarentena, a través de Instagram, hablamos de todos los temas, informábamos cada 8 días sobre el tema de la pandemia, pero también hablábamos con escritores, con deportistas, con artistas, y de alguna manera estábamos cerca de la comunidad. También hicimos conversaciones sobre el origen de los mexicanos aquí en California, desde que llegaron los españoles, después cómo se quedaron aquí, cuál es el perfil de la comunidad actual, cuál es uno de nuestros elementos de identidad. Por ejemplo, la cocina, ¿no? La comida es un elemento que nos identifica. ¿Y qué es lo que estamos esperando para el futuro? Eso se convirtió en un libro que nosotros publicamos acá, que es de víctimas a protagonistas, una mirada a la comunidad mexicana en Los Ángeles. Es una edición bilingüe que pudimos hacer
precisamente recogiendo pues todas las miradas de los angelinos, de los mexicanos acá y de dónde venimos. También lanzamos concursos de video, de Filma el Futuro. En medio de la pandemia no sabíamos qué iba a pasar y lanzamos este concurso en el que participaron de todas las nacionalidades, fue muy exitoso. Lanzamos otro concurso sobre monólogos, porque hay tantos actores y jóvenes, como les decía, que quieren abrirse brecha por acá. Lanzamos un concurso para pintar un mural en el consulado, participaron y ganaron, creo que ganó una guatemalteca, los otros lugares fueron para un filipino y un coreano, pero así construimos comunidad. Entonces, esa es una manera de utilizar la diplomacia, construyendo, sumando. Recuerdo muy bien también otro tema que tiene que ver con esto en Nueva York, que había una persona, creo que de origen dominicano, que quería acceder a un puesto público y había algunas voces que decían, no, 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 pero no hay que apoyarlo porque no es mexicano. O no, no hay que apoyarlo porque no es salvadoreño. Él es dominicano. Entonces, si seguimos pensando así, no, los latinos o los hispanos, no vamos a llegar a ningún lugar. Entonces, sí es muy importante que en nuestras labores, que ustedes piensan en un consulado y dicen, ah, no, pues están expidiendo pasaportes y están expidiendo matrículas y demás. Bueno, pues nosotros ya estamos yendo un poquito más allá y por eso digo que somos como unas mini embajadas y echamos mano de la diplomacia pública para poder ayudar a ese sector y también para poder asistir y proteger mejor a nuestros mexicanos, obviamente. Entonces, eso sería en términos generales, creo que ya me pasé del tiempo que me dieron, pero a mí me interesaría más, pues, poder conversar con ustedes y que me comentaran cuáles son sus inquietudes y qué les interesa saber de esta circunscripción. Muchísimas gracias, embajadora. Pues creo que es muy interesante lo que menciona sobre diplomacia tradicional, para diplomacia y transfronteriza, y sobre todo pues aquí tenemos a varios subsecretarios y subsecretarias, así como al secretario Armando, que creo que podrían plantear las distintas problemáticas o también como solución a lo que están viviendo, pues digamos con tantos recortes también, pues sí, de temas de promoción sobre todo, que creo que es uno de los temas que más pues ha impactado al menos a esta ola de gubernamental. No sé si alguien quiera iniciar el diálogo, hablar un poquito sobre sus experiencias. Adelante, Enrique, muchas gracias. Gracias, muy buenas tardes, Nuria, muy buenas tardes a todos, embajadora, qué gusto saludarla. Comentarles que desde el Estado de México pues hemos venido colaborando de manera muy estrecha con el Consulado General de Los Ángeles a través de dos instancias, la Coordinación de Asuntos Internacionales que hay en el gobierno del Estado de México, la cual se encarga de abordar todos los temas que tienen que ver con los migrantes mexiquenses y sus familiares que en ocasiones se visitan constantemente, tanto acá en el Estado de México como en California. Y pues nada más referir que yo sugiero y siempre hemos hemos seguido con mucho interés las actividades que desarrolla la Secretaría de Relaciones Exteriores, la cual tiene pues áreas que se dedican a organizar eventos. Nosotros hemos tenido la oportunidad de estar en 2 ocasiones en el Consulado General de Los Ángeles para diversos eventos y sí observamos pues una enorme capacidad de convocatoria de los entes más importantes económicos de Los Ángeles. Todas las cámaras y asociaciones de comercio y de desarrollo económico, tanto de Estados Unidos como de los mexicanos que viven en Los Ángeles, han participado y nos han sido de mucha utilidad para establecer vínculos y relaciones que han prosperado acá en el Estado de México. Seguimos nosotros trabajando con empresas que conocimos allá. El último evento que tuvimos en materia aeroespacial, que tuvimos la oportunidad de participar en ese encuentro
con diversos estados, pues nos ha generado también acercamiento con empresas. En esos encuentros, primero se conocen las empresas de México en el extranjero, porque muchas de ellas no nos conocemos aquí en el país. Hay tantas que una vez que van allá ya se conocen entre ellas, las mexicanas, y pueden tener oportunidades de negocio. Y segundo, la parte de los negocios que se hacen con las empresas extranjeras, reitero, para nosotros ha sido muy útil todos los encuentros que hemos sostenido. Y donde veo un área de oportunidad, embajadora, y quisiera que nos pudiera comentar cuál es su visión, es en el tema del intercambio educativo. Tenemos muchos jóvenes en el Estado de México, egresan anualmente más de 17,000 jóvenes de carreras de ingeniería, por ejemplo. De esos 10,000 se titulan al año. Y sabemos que hay programas de intercambio educativo que les permiten hacer prácticas profesionales a estos jóvenes en el extranjero, de acuerdo a algunos preceptos que contiene el tratado recientemente refrendado, el TEMEC, los cuales son a veces no muy aprovechados, y consideramos que pudiera ser un enlace muy importante el que pudiera realizar el área del consulado, para que nosotros pudiéramos promover la capacitación de nuestros jóvenes en empresas de vanguardia allá en los Estados Unidos. Nuevamente agradecerle como siempre sus atenciones allá cuando nos recibe, y pues le esperamos también aquí en el Estado de México cuando tenga la oportunidad. Muchas gracias. Sí, sobre todo para probar ese delicioso café que están produciendo en el Estado de México. De veras es que quedé maravillada, nunca hubiera pensado, ¿eh? Sí, tenemos la oportunidad ahí de tener algunos cafés que son servidos incluso en el Puyol, aquí en México. Son cafés pues de excelencia. No producimos en masa, pero producimos muy buenos cafés. Sí, felicidades. Bueno, pues Gracias. la verdad que es un tema muy importante porque, bueno, con estas alianzas que tenemos, y como dices bien, pues tenemos alianzas aquí con todos los actores políticos, sociales y económicos. Y bueno, las cámaras de comercio han probado ser fantásticos aliados, y precisamente la US Chamber of Commerce, el capítulo California, lanzó una convocatoria precisamente para jóvenes para poder hacer prácticas profesionales en empresas. Entonces, con muchísimo gusto, Enrique, podemos enviarte los términos de la convocatoria, pero además hay otro tema que a lo mejor les puede interesar en sus propios estados, que tuvimos una reunión con el superintendente del Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles, que es el segundo más grande en Estados Unidos después de Nueva York, y nos dijeron que precisamente en las áreas de STEM, y tú te hiciste referencia a ingenierías, están solicitando profesores. Hay un déficit de profesores en el distrito escolar, y el distrito escolar incluso está comprometido a encontrar el permiso de trabajo para aquellas personas que precisamente están en el área de STEM, pudieran venir a Estados Unidos a impartir clases. Entonces, también podemos ahí explorar esa oportunidad. Gracias, embajadora, con mucho gusto quedamos pendientes. Si gusta, a través de Jacobet, que tenemos comunicación directa con ella, yo quedaría atento a la información. Muchísimas gracias. Claro que sí. Buenísimo. Pues yo sé que también la subsecretaria Daniela Montenegro de Durango trae un proyecto muy interesante que igual y puede comentar un poquito más a fondo. Pero bueno, no sé si alguien más quiere hablar. Pues no sé, creo que también nos falta hablar sobre la diplomacia gastronómica, cultural y deportiva, y tal vez ahondar un poquito sobre eso, embajadora, puede servir Sí, por también supuesto. como... Bueno, yo como soy, a mí me encanta, como dicen en inglés, soy foodie. Otro tema que es muy, muy importante es el de la diplomacia gastronómica. Para nosotros fue muy útil en la frontera, y bueno, también en cualquier parte del mundo. Ahora vamos a tener también la presentación del taco. Pero en la frontera fue muy interesante porque logramos hacer un programa en el que cumplíamos tres propósitos importantes. Hicimos una alianza con el Culinary Institute de Tijuana,
y todos sus estudiantes, por ejemplo, cuando ofrecíamos alguna comida o alguna cena, pues lo que hacíamos es traer a los estudiantes, traíamos los productos de Baja California, de la Baja, y entonces los estudiantes estaban expuestos a esa experiencia, ¿no? De servir, por ejemplo, a políticos o diversas personalidades y hacían sus prácticas. Podíamos presumir nuestra comida y al mismo tiempo construíamos comunidad. Entonces tenía ese triple propósito. Además, durante mi estancia en San Diego también hicimos lo que se llama cónsules y líderes en Baja California, que eso yo creo que se puede replicar en todos los estados de la República, en la cual pues primero empezamos con los cónsules en la costa oeste, que somos 12, y les pedimos a cada cónsul que identificara a un líder en cualquier área por ejemplo, en el periodismo, en los medios, en la academia, empresarios, y vinieran a Baja California junto con él o con dos personas que nunca hubieran estado en México. Entonces, ahí hicimos un muy buen equipo, el gobierno del estado, la federación, por supuesto, el estado mexicano, el estado y los particulares, las oficinas de turismo, y los llevamos y entonces estuvieron expuestos pues a ver a todo lo que se está haciendo en términos de turismo médico, de aeroespacial, de la industria aeroespacial, de manufactura, pero al mismo tiempo pues fue un tour gastronómico del cual ellos pues quedaron prendados y no solamente fue la última vez que fueron, sino que ahora ya es recurrente y ellos se convirtieron en portavoces de lo que está pasando en nuestro país, porque pues siempre tendemos a ver las malas noticias, pero este tipo de viajes, lo que yo siempre digo es que hay que estar en el lugar para poder hablar de lo que está pasando, hay que vivirlo para entenderlo, y ha sido muy exitoso. Y también hice uno con todos los cónsules de frontera, hicimos lo mismo, y ahora mi sucesor, el cónsul general en San Diego, Carlos González, afortunadamente vio los beneficios de hacer este tipo de programas y lo replicó y lo va a seguir replicando. Entonces creo que hacer ese tipo de encuentros en los que los cónsules llevan a personas que nunca han ido a México y que de repente se sorprendan de nuestro país con todo lo que ofrecemos, es una buena manera de promover todos estos aspectos. Muchísimas gracias, embajadora. No sé si alguien más tenga un par de dudas y bueno, saludamos al presidente Carlos García de la ANSE. Muchísimas gracias por unirse por acá. Creo que hace unos minutos, Daniela, no sé si tú quieras comentar un poquito sobre el proyecto que traes desde el gobierno del estado de Durango y un poco, pues, hasta el impacto no solo de soft power, pero también económico y transfronterizo que traes. Muchísimas gracias, Nuria. Muchísimas gracias, cónsul, por el tiempo, bueno, y a todos los asistentes. En semanas pasadas me comuniqué con Nuria para saber si también a través, bueno, del cuerpo diplomático y, bueno, de la asociación nos pueden ayudar a difundir un proyecto que tenemos que es regional con los estados de Sinaloa y Coahuila, que bueno, es este corredor TEMEC, donde se busca, bueno, tener ya esta conexión desde Asia con un puerto ya de gran calado en Sinaloa, y esto también, bueno, para brindar este desahogo también a los puertos del sur, que toda la actividad ya de importación, exportación del país no solo dependa ya del sur, sino tener también esta puerta en el norte. Se está buscando, bueno, ya que se pueda continuar teniendo ya terminada la línea de ferrocarril, ya se cuenta con una supercarretera, bueno, ya el proyecto ya está en la agenda ya de infraestructura de la Secretaría ya de Comunicaciones y de Infraestructura, y lo que nos gustaría, bueno, es dar a conocer este proyecto que ya se presentó en el estado de Texas, y bueno, también esto que ustedes lo puedan promover y también que nos puedan dar sus opiniones sobre cuáles serían los sectores interesados para este tipo de proyecto.
Y bueno, aquí nada más también agregaría una pregunta sobre si nos pudiera hablar también en su experiencia de estos casos de éxito o áreas de oportunidad que detecta para poder aumentar las oportunidades de intercambio comercial, ya sea en el tema de inversión o de exportaciones que se tiene, o también en el caso de estos empresarios que buscan oportunidades de negocio en los estados. Por ejemplo, podría ser estos productos de nostalgia o demás, que usted nos pudiera decir qué nos hace falta también a los SEDECOS para tener ese mayor acercamiento y que no únicamente se dé pues cada vez que va a hacer una gira de trabajo, ¿no? Sino que el intercambio de información pues ya sea más fluido y bueno, ya sea a través de AMSDE o de la Secretaría de Relaciones Exteriores, ustedes siempre puedan tener disponible esta información. Eso sería todo, gracias. Sí, precisamente en el 2019 recibimos una visita del estado de Durango y algo que tuvo mucho impacto en Los Ángeles fue el ofrecimiento del estado para poder llevar a cabo producciones fílmicas en el estado. Creo que ustedes se han caracterizado, junto con otros estados de la República Mexicana, en ofrecer ese tipo de facilidades para poder llevar a cabo producciones cinematográficas. Ese es un tema que no hay que dejarlo. Precisamente acabo de tener una reunión con la Hollywood Chamber of Commerce y están muy interesados en saber cómo nos ayudan. Y yo también estoy muy interesada en que nos digan, pues, cómo navegamos el sistema de Hollywood, porque no es sencillo, ¿no? Así como yo ayudo a los mexicanos a navegar el sistema en Estados Unidos para encontrar educación, salud, servicios y demás, pues también hay que saber cómo navegar el sistema hollywoodense, que no cualquiera tiene acceso y que sí plantea todo un tema. Pero no sé si ustedes sepan que acaba de lanzar una iniciativa la Secretaría de Economía mexicana, precisamente para ayudar a la industria cinematográfica. Entonces, quizás sería bueno profundizar en cuáles son los apoyos que va a dar la Secretaría de Economía y de qué manera nosotros podríamos ayudar en Los Ángeles para que eso se hiciera una realidad, tomando en consideración esta vocación que tienen estos estados en el tema. ¿No? Pues respecto a lo del puerto, pues sería una maravilla, porque como ustedes saben, la disrupción que hubo en las cadenas de suministro, pues ha afectado a los dos puertos más grandes que hay acá, que es el de Los Ángeles y el de Long Beach. Entonces, obviamente que si estos puertos cumplen con las especificaciones para poder recibir estos buques, cargamentos, recibirlos y descargar y tener toda esta infraestructura, bueno, pues sería muy bienvenido por parte de estos puertos porque descargarían digamos que el tráfico que hay ahora y no sé si ustedes han visitado los puertos de Long Beach y de Los Ángeles, pero sí sería importante y sobre todo pues darle la importancia que se merece al nearshoring, ¿no? Que ya vieron que hay muchas empresas chinas que están buscando establecerse a lo largo de la frontera porque pues precisamente están viendo cuál es la importancia del nearshoring y esta pandemia también pues lo puso en evidencia. Para nosotros es muy importante que las visitas que hagan las planeemos con un par de meses de anticipación para que podamos tener conversaciones y podamos hacer programas a la medida del estado que lo está solicitando. Muchas veces, como lo dijiste, Daniela, pues a veces vienen y los productos de nostalgia y está muy bien y sirve para la imagen, seguir construyendo la imagen de nuestro país, pero si ya realmente estamos hablando de hacer negocios, de impulsar el comercio, las inversiones, sí tenemos que pensarlo y tenemos que platicarlo con el Estado y hacer un programa, pues ahora sí que handcrafted, para que pueda ser exitosa esa visita. Y nosotros pedimos 2 meses de anticipación porque vamos platicando sobre lo que se necesita, vamos armando el one-on-one, las conversaciones, vamos viendo a quién tiene que visitar, quién realmente tiene el interés. Digo, Enrique ya tiene experiencia en eso
y la cónsul para asuntos económicos, que es Beth Hernández. La verdad es que es una profesional y les puede ayudar muchísimo. Muchísimas gracias. No sé si alguien más quiera preguntarle algo a la embajadora. Si no, yo sé que Andrés muere de ganas de platicarnos un poco sobre diplomacia deportiva y un poco también pues el tema educativo que es pues ahora sí, su core. Ahora sí que, pues adelante, Andrés. Bueno, mil gracias y mucho gusto saludarles. Y embajadora, qué gusto de verla. Nos conocimos en la cena de la fundación en Los Ángeles hace unos meses y se me hizo súper interesante cómo resaltó usted la importancia del cine, ¿no? En Los Ángeles, porque creo que es un ejemplo clásico de lo que representa el soft power y un case study muy interesante para un éxito mexicano muy importante en los últimos años, ¿no? Ya hasta se hacían bromas de que los mexicanos estaban monopolizando los Óscares de los directores por algunos años. También, como Nuria mencionaba, yo estoy muy ligado con la fundación, pero, perdón, mi day job es en Arizona State University, aquí en Arizona, en Phoenix. Acá tienen su casa. Y entre otros temas, estudio mucho el tema de la intersección de cultura y deporte, y que realmente es otro ejemplo clásico como el cine de este soft power. Poniéndome el gorro académico, tengo que recordar que el término de soft power es una invención de un politólogo, Joseph Nye, de Harvard, que en los 90s usó este término bastante elástico para describir todas las formas en las que países pueden influir sobre otros, crear empatía, crear influencia más allá del método tradicional pues, del hard power, ¿no? La coerción más que se deriva del poderío militar. ¿Cuáles son como los factores intangibles que hacen que algunos países tengan más acarreo, más influencia sobre otros, sobre la imaginación popular? Entonces, por eso, cine, la educación, por ejemplo, es otro ejemplo. Las universidades estadounidenses proyectan un tipo de influencia e imagen de Estados Unidos muy diferente a la tradicional que pudiera proyectar un gobierno. Y la educación es un caso también interesante de este soft power en ambos sentidos, porque los estudiantes que vienen de México a las instituciones acá, pues son grandes representantes de todo lo que ofrece México y son embajadores culturales, embajadoras culturales. O sea, para nosotros en nuestro campus es la primera impresión que van a tener muchos de nuestros estudiantes estadounidenses acerca de México es porque están conviviendo con estudiantes de allá. Igual puede ser los estudiantes que vienen de la India o de China. Entonces esos intercambios sí son como una calle de doble sentido. Yo diría que para México hay muchos ejemplos, ¿no? Y aquí creo que es importante resaltar que el soft power más poderoso tiende a venir de la sociedad civil y de otros factores no gubernamentales. Con todo respeto a la embajadora, claro, los gobiernos, la oportunidad está ahí para aprovecharse de ese soft power. En cierto sentido, aunque yo creo un científico de política como Joseph Nye no le gustaría esta comparación, una forma de pensar en soft power realmente es como branding, ¿no? Y aplica también a los estados, tanto a estados como a naciones. Entonces es muy interesante pensar cuál es el soft power de cada uno de sus estados, ¿no? Y México tiene mucho que ofrecer, muchos casos de éxito. Está el del cine, ya se mencionó el caso de gastronomía. O sea, cuando viajas por el mundo y dices México, la identificación que tiene mucha gente con México va a ser algo bastante tangible, bastante positivo.
a veces las noticias, sobre todo aquí en Estados Unidos, las noticias políticas o de violencia o cómo se ve todo eso en la cultura popular, pues, pues hay ejemplos de soft power y asociaciones negativas, ¿no? Pero creo que en lo positivo México tiene mucho que ofrecer. Y en lo que yo estudio en particular el deporte, pues a mí me impresiona los lazos que existen entre nuestros países en cuanto a intercambios deportivos, ¿no? O sea, está todo la relación económica corporativa, está la relación entre gobiernos, pero ¿cuánta gente en México aprende geografía de Estados Unidos siguiendo la NFL, por ejemplo? O sea, lo que hace la NFL para crear una imagen de Estados Unidos o el fútbol colegial, o ni se diga los Dodgers de Los Ángeles, ¿no? Tenemos un presidente mexicano muy nacionalista que está súper apasionado por el American Pastime, ¿no? Que sigue tan de cerca a las ligas mayores acá. O sea, ese soft power es algo intangible que crea cierta identificación y que puede servir para contrarrestar cualquier tensión política que pueda existir en un momento dado entre dos gobiernos, porque ya hay una empatía y una identificación entre sociedades que existen en un plano muy diferente al plano diplomático o inclusive al plano comercial. Yo para un proyecto, me acuerdo, entrevisté, por ejemplo, al embajador británico en Washington, y en un sentido similar, él me decía, no hay nada que yo pueda hacer como embajador británico acá o que el gobierno británico pueda hacer que se compare con la labor que hace la Liga Premier en proyectar una imagen de Inglaterra a través de todo el mundo, ¿no? Y es ese apego cultural que va a tener Arsenal o Manchester United a través del mundo. Y se podría hablar también de la misma forma de la música, los Beatles y todo lo que ha significado eso para la cultura inglesa. Inglaterra la tengo ahorita muy presente porque la semana pasada vimos todo la conmemoración a la familia real con el fallecimiento de la reina, que también de cierta forma es algo que proyecta Inglaterra, el Reino Unido, sobre su cultura, sobre su historia, que realmente resulta en soft power, porque ya la familia real no es el gobierno que va a gobernar en una forma tan directa, es ya como un legado casi cultural. Entonces, esas son algunas observaciones. También tengo muy presente, para finalizar, el hecho de que estamos en un año que va a terminar con un mundial en Qatar. Ese es otro ejemplo de la importancia que le dan regímenes a este tipo, que se quieren asociar con el soft power, que no proviene de un ejercicio de gobierno, de diplomacia tradicional, sino esos son ejemplos donde gobiernos quieren utilizar esa fuerza que tiene esta influencia cultural, asociándose con el deporte. Entonces, ¿por qué es tan importante para un país como Qatar identificarse con un mundial y que todos empecemos a asociar Qatar con mundiales? Igual México en su época fue muy importante en algún momento que México fuera el anfitrión de una olimpiada, de un mundial. O sea, lo hemos visto a través de las décadas, donde gobiernos tratan de utilizar este recurso tan importante, que son las asociaciones que crean el deporte, las asociaciones emotivas. La misma razón por las que marcas de cerveza y otros productos quieren ser asociados con el deporte, pues igual aplica a gobiernos, ¿no? Y a veces con fines no tan positivos, pero pues esa es la historia. Y a mí siempre me intriga mucho pensar en el soft power de ciudades y de estados, no solo de naciones, ¿no? Y creo que ese es un tema pues que va a ser fascinante en lo que hacen ustedes, ¿no? Y quizás pueden reflexionar un poco sobre eso. Y en otra ocasión me encantaría saber, o sea, cuál es la estrategia de ejercer soft power de diferentes estados, porque en realidad sí, de cierta forma, es una forma muy fancy de hablar de branding, ¿no?
Claro. Gracias No por la oportunidad, Nuria. No, muchísimas gracias, Andrés. Pues no sé si alguien más quiera pues dar algún insight o algún comentario, sino para que la embajadora pueda hacer su cierre y pues el presidente pueda darnos unas pequeñas palabras de clausura. Pues para todos aquellos estados que no están en la frontera, está la paradiplomacia y precisamente lo que dice Andrés. Yo siempre digo que los gobiernos nos tenemos que poner las pilas porque las sociedades, las comunidades, parece que van en un carril de alta velocidad y nosotros como gobiernos vamos en el de media o baja tratando de alcanzarlos. Entonces yo creo que sí es importante que nosotros como gobierno nos convirtamos en verdaderos facilitadores y conectores de todos ustedes para que puedan ejercer una paradiplomacia efectiva, una diplomacia transfronteriza, que como dije, hay un involucramiento cada vez mayor de la sociedad civil. Y sí, como dice Andrés, qué mejor ejemplo que Gran Bretaña, que Reino Unido, que yo diría que es marca país, la realeza británica, ¿no? Es todo un branding, es marca país. Entonces, bueno, pues reiterarles que estamos aquí, el equipo del Consulado General de México en Los Ángeles a sus órdenes y que pues estamos listos para ayudarles y precisamente facilitarles ese encuentro con Los Ángeles desde sus lugares de origen. Muchísimas gracias, embajadora. No sé si Ernesto quiera tomar nuestra foto grupal previo al cierre de tanto de Andrés como del presidente. Si todos pueden prender su cámara, sonreír, ponerse derechitos. Tú nos dices, Ernesto. Perfecto. 1, 2, 3. Listo. Buenísimo, pues ahora sí que en nombre de la US Mexico Foundation, de Enrique Perret, le cedo la palabra a Andrés para que nos dé unas breves palabras de cierre de este programa US Mexico 360 2022 con la AMSDE, para que el presidente y secretario Carlos pueda también dar un cierre. Gracias. Gracias, Nuria. Pues yo creo yo dije lo que tenía que decir, pero estamos muy emocionados y entusiasmados en la US Mexico Foundation para seguir adelante. Una de las cosas que yo como consejero he admirado de la labor de Enrique es que sí, él tiene esta visión compartida por el Consejo y con el apoyo de muchas asociaciones afiliadas y partners como ustedes, de ampliar esta relación precisamente en diplomacia más allá de lo que tradicionalmente sucede entre las capitales, ¿no? Y en Arizona, obviamente sentimos que eso es súper importante. Somos un estado donde la demografía nos une cada día más con México. El presidente de ASU, Michael Crow, dice que el destino del estado de Arizona está completamente ligado con la oportunidad que tenemos de educar y mejorar la condición de nuestra población de origen mexicano. En nuestro primer año de estudiantes que acaban de entrar este semestre, ya tenemos una representación entre nuestros alumnos que refleja el Estado. 25% de nuestros estudiantes son latinos de origen, en su gran mayoría de origen mexicano. Y entonces somos un estado donde no podemos depender de que si se llevan esta semana los presidentes o qué están haciendo las grandes transnacionales de su propia forma, sino nosotros, como todos los estados, dependemos muchísimo de tener una relación nuestra con, en este caso, Sonora y con el resto de México, y de echarle más ganas y de estar mucho más, estamos trabajando mucho para estar más conectados con México. Y Los Ángeles, pues es también súper importante para nosotros en ASU, que nos ayuda a conectar con el resto del mundo. Ahí tenemos un centro, entonces seguramente estaremos tocándole la puerta a la embajadora y qué gusto que nos haya acompañado y compartido, porque yo creo el consulado mexicano en
en Los Ángeles es de las embajadas más importantes que cualquier país pudiera tener en otro país. Es una cosa muy, muy especial, ¿no? Es un cargo muy, muy importante. Entonces, no pressure. Muchas gracias, Andrés. Adelante, presidente. Muchísimas gracias. Pues muy buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias por atender la convocatoria. Sin duda este programa servirá para generar nuevas dinámicas en la perspectiva que cada estado tiene en su relación con los Estados Unidos. Me saluda mucho a Enrique, entiendo que no se pudo conectar. Salúdamelo mucho, dile que le agradecemos el que nos haya considerado por segundo año consecutivo dentro de este programa de capacitación que, como todos saben, otorga alternativas de operación en la relación binacional entre México y Estados Unidos. Gracias a US Mexico Foundation por la disposición y tengan la confianza que en el AMSE continuaremos trabajando para alentar la actividad empresarial de nuestro país con nuestro país vecino y amigo del norte. También quiero aprovechar para agradecerte, Nuria, como directora del US Mexico Foundation, porque pues tus gestiones pues han logrado que se lleve a cabo este muy importante programa para nosotros en el AMSDE. En esta edición, como tú sabes, tuvimos la participación de representantes de 22 entidades federativas y en promedio en cada una de las reuniones había entre 25 y 30 personas en asistencia en cada uno de los talleres. Todas y todos coincidimos que ha sido una herramienta importante para continuar en la construcción de la relación binacional y sobre todo en el aprovechamiento de las oportunidades comerciales y obviamente también de inversión. Estamos bien agradecidos por la gestión del programa que contó con distinguidos ponentes el día de hoy. Saludo y también agradezco a nuestra embajadora Marcela Celorio Mancera. Gracias, embajadora. Un honor tenerla aquí y que nos haya dado su tiempo para platicarnos sobre su experiencia en Estados Unidos y lo que son pues, todos los ámbitos de la relación bilateral. También le agradezco a Andrés del US Mexico Foundation por sus comentarios. La verdad que sí, es impresionante. Me acordaste el día que Cristiano Ronaldo quitó la Coca-Cola, ¿te acuerdas? Eso es un ejemplo de qué tanto puede influir el deporte. Para bien o para mal, ¿verdad? También estuvo con nosotros en un taller Emilio Cadena de Prodensa, que también en esa ocasión estuvo el CEO de IQOM, Sergio Gómez, que nos habló de la operación del Tratado de México, Estados Unidos y Canadá, del TEMEC. También tuvimos una con la doctora Cecilia Farfán y con el doctor Guillermo Trejo, especialistas ambos en temas de seguridad en la frontera y que realizaron en aquel taller planteamientos actuales que afectan a nuestra relación económica bilateral. También pues tuvimos la presentación del maestro Ariel Risotto, quien nos actualizó las circunstancias que se viven en el tema de migración. Y con todo esto, pues consideramos que la edición 2022 del programa US Mexico 360 ha tenido un impacto muy positivo. Nos ha permitido acceder a posturas, ideas y contribuciones que nos han otorgado perspectivas diferentes para aprovechar y sobre todo mejorar la relación bilateral con los Estados Unidos. Por último, reitero nuestra disposición para seguir trabajando de forma conjunta con nuestros amigos del US Mexico Foundation. Ahora viene el North Capital Forum, donde tendremos un evento de alto nivel y sobre todo la oportunidad de poder seguir alcanzando acuerdos que puedan conducir a aprovechar la relación, repito, económica de México con Estados Unidos. No podemos entender la economía contemporánea de México sin Estados Unidos porque la relación es totalmente, está ligada, está correlacionada en todos los sentidos, no nomás el económico. Gracias, enhorabuena. Y bueno, pues ya estamos bien puestos, ya no voy a ser presidente para la próxima edición, pero sí le encargo ahí a Enrique, a todo el equipo del US Mexico Foundation, que hagan equipo con el nuevo presidente electo del AMSDE
que es nuestro amigo Marco del Prete del estado de Querétaro. Muchas gracias por sus finas atenciones hacia mi persona y hacia la AMSDE. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todas y todos. Muchísimas gracias por sus palabras, presidente. Y bueno, también reiterar el apoyo de Ernesto, Liliana y Ramón de la AMSDE y bueno, de la embajadora que tuvimos el gustazo de tenerla en esta última sesión de cierre. Y bueno, pues que tengan un excelente día y muchísimas gracias a todos por su tiempo, por su interés y les dejé mi correo y cualquier cosa estoy a la orden. Gracias, Nuria. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, Nuria. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, buenas tardes.